Hola Uchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos y a todas. Antes de entrar en mi tema principal de hoy, aunque ustedes hablaron de los cambios, no fueron tan grandes. En el sector salud pudieran resultar positivos. Y hubo un montón de nombramientos de cónsules, vicecónsules, un montón de gente. Y entre esos hay un señor apellido Boció. Boció con B larga, ¿verdad? Que tiene antecedentes. Antecedentes públicos. Él, siendo funcionario consular en Haití, que ahora lo pusieron también, lo agarró el ejército metiendo haitianos aquí. El ejército. Ha estado ligado a varias situaciones irregulares. Si es el mismo Boció, es pero el mismo. Eso se me escapó, no lo vi. Es el mismo. Porque como había tanto nombre. Sí, hay muchísimos nombramientos de cargos de poca monta. Incluso, lamentablemente, siguen los asesores del presidente. Sí. El presidente puede hacer un mitin muy exitoso, nada más con sus asesores. Entonces, a eso agrégale una información que publica el periódico Hoy en primera página. Mírenlo aquí. Consulados de la República Dominicana en Haití otorgan 593.066 visas entre 2006 y 2015. Entonces dicen que es una invasión que tienen los haitianos, que quieren apoderarse de todo, que nos quieren matar a todos. 600.000 visas, más de medio millón. ¿En qué tiempo? Del 6 al 15, en 9 años. 600.000. Entonces son ellos los que tienen un plan de invasión. Y esos son los que piden visa, porque que se toman la molestia de pedir una visa, porque todo el mundo sabe que lo único que tienen que hacer para entrar aquí es caminar y llegar a la frontera con $20. Eso es todo lo que necesitan. Esto se ponen a pasar trabajo pidiendo visa. Eso, bueno, que lo hacen regularmente, o sea. Sí, claro, lo hacen bien, ¿verdad? Uh-huh. Así son las cosas. Bueno, los cambios en el sistema de salud. Chanel Mateos Rosa hizo muy buen trabajo en SENASA y ahora lo han nombrado como director del Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud, que es el que se encarga ahora de los hospitales, que ya no es salud pública. Bueno, ahí se necesita hacer algo. Y justamente hoy en uno de los diarios me sucede una cosa, y es que como leo todos los periódicos, después no me acuerdo dónde fue que leí qué cosa, pero en uno de los diarios de hoy ahí está el tema de la remodelación del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. Señores, son 50 y pico de hospitales que lo comenzaron a remodelar al mismo tiempo. Y la cantidad de gente que está muriendo por eso, no solamente que no recibe las atenciones que necesitan, no, la gente que está muriendo es una cosa espantosa. No estoy exagerando en lo más mínimo, voy a dar datos ahora, o mejor dicho, voy a repetir los datos que dio el presidente de la Sociedad de Pediatría en Santiago ayer. Entonces, el Hospital Dr. Arturo Grullón de Santiago es el hospital infantil que da servicio a las 14 provincias del Cibao. Oigan de lo que estamos hablando. Y desde el 2015 tiene la mayoría de sus quirófanos cerrados. Creo que está funcionando uno. Y por lo tanto ahí solamente se hacen cirugías de emergencia. El hecho de que una cirugía no sea de emergencia no quiere decir que no sea para atender un caso grave. No, pero hay que y voy a dar los datos ahora. Hay que planificarla con mucho tiempo de anticipación y en muchas ocasiones esa reserva del quirófano se cae porque llegó una emergencia y entonces hay que aplazar de nuevo. Nos lo decían aquí los médicos hace poco.
Bueno, pues ayer o antier hubo ese evento de médicos en Santiago y el doctor Juan Ramírez, presidente de la Fundación Corazones del Cibao, dijo que desde que comenzó la remodelación del Arturo Grullón en el 2015, no han podido hacer unas operaciones con las que salvan la vida de muchísimos bebés todos los años. Oigan, qué grave. Hay una cantidad de bebés muriéndose porque esos quirófanos están cerrados. Dice él que la remodelación del hospital ha reducido, él dijo reducido, pero después dijo que no se han hecho cirugías, el impacto de un programa de cirugías para niños que nacen con problemas congénitos del corazón. En el simposio de cardiología pediátrica realizado por la Sociedad Dominicana de Pediatría Filial Santiago, el doctor Ramírez dio esta explicación. Dice él que de cada 1000 niños nacidos vivos en la República Dominicana, 10 traen cardiopatías congénitas. Entonces, de esos que nacen con esa cardiopatía, solo el 40% son referidos a tiempo a un especialista de cardiología. Solo el 40%. Es decir, que el 60% de los niños que nacen con esa cardiopatía no los refieren a ningún especialista y obviamente se enferman, se deterioran y se mueren. Entonces, dice él que intervenir temprano a esos niños les salva la vida y les devuelve la salud. Y les dará y ya, no hay problema con ese niño. Si no los operan, entonces ese niño se enferma, se deteriora y se muere. Pero en el proceso desangra económicamente tanto a la familia como a los hospitales que tienen que atenderlo ya tardíamente. Entonces, dice él que por el cierre de esos quirófanos no se está haciendo desde el 2015 ese trabajo que venía promoviendo esa sociedad de médicos. Dice él que ese programa comenzó en el 2012 y atendieron con éxito a 1.718 niños, es decir, los que tuvieron la suerte de nacer antes de que comenzaran a remodelar ese hospital. Repito el número, estamos hablando de 1.718 niños que están vivos y están sanos porque fueron intervenidos a tiempo antes de que comenzaran a remodelar ese hospital y cerraran la mayoría de los quirófanos. Dice el doctor Ramírez que eso indica que aquí se puede hacer ese tipo de tratamiento, mejorar las condiciones de vida de esos niños, evitarle la angustia a los padres y evitarles un sangrado económico importante. Dice él que cuando no son intervenidos a tiempo, mueren o pasan una vida muy corta con muchísimos internamientos que generan un costo enorme para sus familias, para los hospitales y para el gobierno. Bueno, pues eso simplemente no se está haciendo porque tienen 2 años y pico remodelando el hospital y nadie sabe cuándo se terminará eso. Quizás ahora Chanel Mateo Rosa, que hizo buen trabajo en Senasa, pues aunque eso no depende, porque tampoco le podemos cargar el dado a Monegro, el que estaba, a Rodríguez Monegro. Eso depende de la OISOE y de que el gobierno ponga recursos para que lo terminen. Y de que logren hacer un calendario efectivo, porque aquí porque no se establecen responsabilidades, como sí. Es que Hidalgo, que era el ministro de Salud en el primer periodo de gobierno de Danilo Medina, decidió intervenir 50 hospitales al mismo tiempo. Sí. Y cómo no lo pararon los que saben de construcción de obras, porque está el tema de la salud, que debió saberlo una persona como él, médico, que iba a ser difícil intervenir 50 hospitales al mismo tiempo, con lo que implica en materia de logística incluso que los pacientes de un hospital que usan un hospital de manera habitual
tuvieran que trasladarse a otro lugar más lejano en lo que se resolvía el problema en ese hospital intervenido que le quedaba cerca. Pónganse a pensar en lo que está pasando con 50 al mismo tiempo. Esa fue una decisión del anterior ministro de Salud. Lo que pasa es que aquí todo se queda así. ¿Y qué pasó con Pimentel Caré, que era el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado? Ese señor, con ese no se ha hablado más y no se ha querido evaluar lo que pasó con la reconstrucción del Darío Contreras. Múltiples investigaciones periodísticas demuestran que ahí pudo haber irregularidades con consecuencias incluso penales. Y eso no pasó de ser una denuncia en los medios de comunicación. La Procuraduría General de la República se ha quedado con eso guardado. Lo llamó para una entrevista. Sí. Lo llamó para una entrevista y no resultó involucrado en absolutamente nada, ni siquiera en el caso del suicidio del arquitecto Rodríguez. Entonces, uno lo que entiende es que en un país organizado, mínimamente organizado, una decisión de esa naturaleza se consulta. Porque se estudia y se planifica. Y se planifica. Entonces, le ha caído este desorden a todos los funcionarios posteriores, que ahora tienen que resolver. Y de su eficiencia depende que esto se organice lo más rápido posible. La verdad es que la OISOE ha dado múltiples plazos. Para abril del año pasado se había dicho que se iban a entregar 21 o 22 hospitales. Eso se fue rodando, y la fecha se fue rodando. Ya lo están prometiendo para ahora. La diferencia es que, digamos que en el transcurso del 2017 ya hubo un interés mayor incluso de los mismos médicos en este tema, e iniciando este año con el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano y la intervención de la OISOE, del Ministerio de Salud y el mismo director del Servicio Nacional de Salud, comenzaron a ver esto con un calendario estable que le garantizara a los médicos o a la clase que trabaja, a los diferentes gremios de la salud, que se iban a ir entregando hospitales de manera certera en fechas ya programadas, que es lo que se necesita. Pero bueno, la verdad es que le cayó un lío encima a todo el que tuvo que absorber esa decisión que digo que originalmente se tomó en esa administración de Hidalgo. Hay otro caso que lo vamos a tratar en el espacio estelar del día con el director de riesgos laborales, de salud y riesgos laborales, CISALRIL, Pedro Luis Castellanos, pero que viene muy a cuento con este tema. En Puerto Plata falleció el periodista Carlos Acevedo, ahora esta semana, o a fines de la semana. Carlos Acevedo, puertoplateño, periodista, él ejerció muchos años aquí en la capital, trabajó en el Listín Diario, también trabajó en relaciones públicas de algunas entidades oficiales. Y hace tiempo que se fue para su pueblo. A una persona estimada, muy estimada, muy buena persona, de buen trato. Nunca conocí a un solo periodista que dijera algo negativo sobre Carlos Acevedo. Era una buena persona. Bueno, tuvo un accidente cerebrovascular y lo llevaron a 4 centros de salud. Después de los primeros auxilios, no lo quisieron llevar a cuidados intensivos, que los necesitaba para sobrevivir, porque no andaba con él estaba asegurado, pero no andaba con el carnet. Y ya eso bastó. Y después de los primeros auxilios no hubo cuidados intensivos. Los rebotaron de 2 hospitales y de 2 clínicas. Finalmente, cuando lo fueron a atender en una de las clínicas, entonces murió. Eso es desgarrador. Desgarrador. Ya Carlos Acevedo no está. Están sus familiares llorándolo. Como resultado de un acto extremadamente injusto, despreciativo del ser humano. Y esas cosas están pasando aquí. Sobre ese caso vamos a hablar con el director de la CISALRIL un poquito más adelante, pero lo grande del caso es
y por eso fue que lo invitamos, por este caso, no hablar del caso en sí, porque ya está publicado lo que sucedió, sino qué significa eso para el resto de los dominicanos, para usted que me está escuchando. Es decir, a usted le da cualquier cosa en la calle o en su casa y lo llevan y no anda con la tarjeta del seguro, entonces usted se tiene que morir porque no anda con la tarjeta. Entonces, hemos invitado a Pedro Luis Castellano, otro funcionario eficiente en esa área, para dilucidar esto. Es decir, lo que le pasó a Carlos Acevedo le puede pasar a cualquiera de nosotros, a usted, a mí, a cualquiera. Le pasa a mucha gente. Le pasa constantemente, en este caso era un periodista, y se sabe. Sabemos. ¿Cuántos dominicanos han muerto? Dice porque el mismo Pedro Luis Castellano dijo, pero lo único que tienen que hacer es marcar un teléfono, que hay un servicio 24 horas de SENASA. Él estaba asegurado de SENASA. Y su seguro incluía todo. Es decir, no tenían que haberlo rechazado. En una clínica le pidieron a los familiares 100,000 pesos. Bueno, no lo tenían. Pero le voy a poner un caso. Conozco el caso de una madre cuya hija tenía un dolor en la cabeza que le provocó una ceguera temporal. Un fuerte dolor que la pone ciega, no saben qué pasa y corren hacia el hospital más cercano. No voy a decir los nombres de los hospitales porque se me mezclan en este momento, pero le llevan al hospital donde la han atendido siempre, en carro público, como la mayoría de la gente que vive aquí. Llegan a la emergencia de ese hospital, que está siendo intervenido, por cierto, el lodazal por todos los lados en medio de los pacientes, porque ahí como que el control no está garantizado. El tema es que desde las 10 de la mañana, que la joven ya acaba de cumplir los 18 años, llegó a ese hospital con su mamá, porque una gente de 18 años es adulto en cédula, pero si sus padres se preocupan por sus hijos, una persona de 18 años es un muchacho que es supervisado por el adulto, que es su madre en este caso. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que le hicieran la primera pregunta de qué le pasa. Pero estaba grave, no veía, en una situación que además les preocupaba porque el dolor de cabeza era muy intenso. Que hay que hacerle una tomografía, pero en este hospital el tomógrafo está dañado. Hay que llevarla a otro hospital. Cuando se van al otro hospital, le ponen un suero, pero no, en el hospital no le dicen exactamente qué es lo que tiene, porque hay que evaluar a la joven. Pero mientras tanto, y para intentar resolver el problema, le ponen un suero. ¿De qué? No lo sé. La mamá sale con la hija con el suero al hombro y en carro público para el otro hospital. Pero aquí resulta que aquí hay un servicio de ambulancia con un teléfono que debe funcionar incluso entre hospitales, pero me parece que en el hospital no lo saben, porque yo he entrevistado en 2 ocasiones al director de ese servicio, que la ciudadanía debería conocerlo, por cierto, donde usted llama y debería saberlo el hospital y trasladan a un paciente que está mal y que está en una emergencia, porque el que llega a una emergencia no es porque se siente bien. Van al otro hospital, cuando van al otro hospital que si tiene cita, no, claro, es de la emergencia, es una referencia. Uchi, no le hicieron la tomografía, ¿por qué? Porque la joven acababa de cumplir 18 años y por tanto el seguro, que en este caso es el de SENASA, como todos los seguros, cuando usted pasa a la adultez lo dejan de cubrir. Los padres tienen que hacer una diligencia que la mamá no había hecho. Pero la gente no sabe esas cosas. A la gente hay que protegerla. Pero se trata de una tomografía de la cabeza, o sea, no era un dedo que le dolía. Exacto. Era un tema de la cabeza, una madre desesperada que no es médico, cuya hija incluso no veía en ese momento, se le fue la vista. Y en el hospital la rebotaron y le dijeron que tenía que volver más adelante o pagar 2,000 y pico de pesos, que la mamá obviamente no tenía. Eso es una sentencia a muerte. Para atrás con la hija al primer hospital sin la tomografía y se le desmayó cuando se iba a montar en el carro público de nuevo con el suero al hombro para atrás. Entonces ese tipo de situaciones se da aquí todos los santos días. Entonces tú sabes todos los días lo vive la gente. Entonces tú sabes que es lo que todos tenemos que entender.
esa muchacha fue víctima ¿de qué? De la corrupción. Porque ¿por qué no hay un tomógrafo funcionando? Porque aquí, cogiendo prestado todos los días, el gobierno, endeudándose hasta la... endeudándonos hasta la coronilla, con un montón de botellas, con una cantidad de delincuentes, con corrupción al máximo, no puede haber con qué tener un tomógrafo funcionando en un hospital. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no da? Porque para eso no hay. Para poner a 36 subdirectores en INESPRE hay, por supuesto que para eso hay, y 47 vicecónsules en Nueva York. Digo, sí, vicecónsules en Nueva York. Para eso hay, sobra. Para que un funcionario deposite 27 mil millones de pesos en un banco, para eso sobra, para eso hay también. Ahora no hay para un tomógrafo. Y no hay para que estén abiertos los quirófanos del Hospital Dr. Arturo Grullón de Santiago, que le da servicio a los niños de 14 provincias de este país. Y como denunciaba el doctor Ramírez, que el ánimo de él no era hacer una denuncia, él estaba hablando, era una intervención, un simposio médico. Y él expuso ese problema. Es decir, no fue ahí con intención de hacer una denuncia, sino que estaba analizando lo que estaba pasando. Y resulta que esa proporción de niños que nace con cardiopatías congénitas, bueno, de los que habían salvado a 1.700 y pico desde el 2012 al 2015, pero en el 2015 cerraron ese hospital para remodelarlo y estamos en el 18 y están cerrados los quirófanos. Entonces, ¿cuántos miles de niños han muerto? ¿Han muerto por la corrupción? Porque para terminar ese trabajo no hay. Para depositar 27 mil millones un individuo, sí, para eso hay, pero para acabar de arreglar ese hospital y poner esos quirófanos en servicio, no hay. Entonces, la madre de un bebé en Santiago, en Tenares, en San José de las Matas, en cualquier punto de todo el área del Cibao, que se le murió porque hay unos quirófanos que están cerrados, esa no lo relaciona con la corrupción, no lo relaciona, pero murió por la corrupción, porque los recursos no alcanzan para atender a la gente, alcanzan para hacer ricos a unos cuantos funcionarios. Sí, la economía crece. Pregúntenle a los que depositan 27 mil millones. Claro que crece, espectacularmente crece. Para eso sí crece. Y nos dicen que han sacado a 2 millones de la pobreza. Yo creo que tenemos que comenzar a contar a los que han salido de la pobreza, porque verdad que hubo algunos que llegaron pobres al gobierno. Y hoy son los individuos más acaudalados de este país. Por eso, porque la gente se muere sin los servicios. Y la gente no los relaciona. La gente le dan 1.000 pesos para que voten, vuelven y votan para que le sigan haciendo eso mismo. Y la gente no relaciona cuando a uno lo atracan en una calle o lo matan para robarle un celular, no lo relaciona con la corrupción. Pero la corrupción drena los recursos del Estado y no hay con qué tener una vigilancia más eficiente, una policía con mucho más patrullas y con más adelantos técnicos para perseguir y para prevenir el delito. Y cuando abren la llave en su casa y no hay agua y tiene que coger una lata para la quimbamba a buscar agua, tampoco lo relacionan con la corrupción. Y todo eso es la corrupción. Todo eso, por eso es que no hay. Para que la gente tenga agua en su casa, no hay. Ahora, para que alguien deposite 27 mil millones, sí hay. Blindado por una Suprema Corte y un Ministerio Público. Integrado por compañeros del partido que son en el partido subalternos del imputado y dicen no al lugar o archivo definitivo o presentan un expediente incompleto, cojo, calimocho y torcido para que se caiga. Esa es la realidad. Por eso es que hay que luchar por una justicia independiente.
Y eso no puede, lo he dicho varias veces, no puede esperar al 2020. Eso hay que resolverlo ahora. Hay que sacar de la justicia a todos los políticos que son jueces de cualquier cosa, o fiscales o procuradores de cualquier cosa. Tienen que irse. Es urgente que se vayan. Tienen que irse. Y hay que exigirlo pacíficamente, pero responsable y firmemente. Tienen que irse los políticos de la justicia. Basta.